El paso a la Stephanie, que también nos va a hablar un poco de un estado del arte, de qué, por ejemplo, está pasando en las universidades en este tema. Cuando hablamos de un comité de ética científico, en términos generales estamos hablando de un órgano de carácter consultivo. ¿Qué investigaciones, por ejemplo, que hoy intervienen con seres humanos fundamentalmente, que para nuestro caso es individuos, comunidades, pueblos indígenas, hoy tienen en su institución un comité de ética científica formal? Por tanto, mi investigación fundamentalmente ha estado centrada en el archivo. No obstante, para complementar esa investigación, he trabajado también con memoria oral y desde ahí han surgido algunos temas que me parecen muy relevantes, son las prácticas de investigación de los investigadores profesionales, académicos, y cómo eso entra en conflicto e intersección con el mundo de los pueblos originarios. Esta investigación que estamos iniciando tiene un afán de poder develar, digamos, de la manera más estricta posible, siguiendo el propio método científico, digamos, los avances que han existido y cómo algunas personas se han ido beneficiando con la investigación, utilizando a los pueblos originarios, y cómo esos propios pueblos originarios que ellos investigaron están en la situación que están y después vuelven a ser investigados una y otra vez, reproduciendo el colonialismo, barnizándolo de una forma muy sutil para ir así poco a poco consolidando un capitalismo académico. Hay evidencia suficiente, evidencias antropológicas, históricas, arqueológicas, que demuestran que nuestros textiles son milenarios. Podemos ver aquí a la abuela Ixchel tejiendo con su tejido sostenido en el tronco de un árbol. La apropiación de nuestra cultura y la mercantilización de nuestros tejidos y de nuestra indumentaria maya es muy fuerte. Se hace sin respeto, sin valorar al ser humano que lo hace, sin conocer el contexto, la condición en que lo hace. Y no somos las autoras. Cuando son vendidos en tiendas famosas, la autora es Anita Lara. Ella es la propietaria. Aquí no hay ningún reconocimiento de los pueblos y podemos ver en varias tiendas a nivel nacional e internacional cómo las empresas le ponen su nombre sin reconocer a los pueblos indígenas. El año pasado, en noviembre, la Corte de Constitucionalidad emite sentencia y nos da la razón. Nosotros, los pueblos, nosotros hacemos los tejidos, nosotras los ideamos, nosotras somos las que decidimos y nos tienen que pedir permiso. Chile es el segundo país latinoamericano con mayor porcentaje de especies vegetales endémicas, solo superado por Brasil, por el Amazonas. Pero nadie lo investiga, nadie lo registra, nadie lo caracteriza, nadie lo recupera. Simplemente nos impactamos cuando vemos, son superalimentos, y lo revalorizamos. Muchas cosas como la chaura es tratada como maleza, siendo que la chaura, un fruto de chaura es equivalente a una aspirina, por su componente de ácido salicílico también. Bueno, dentro de este escenario están los movimientos sociales que tienen un proceso reaccionario de acuerdo a las legislaciones, como lo que pasó con la ley Monsanto, el protocolo de Nagoya, convenios, un montón de hitos que hay dando vuelta. Hay gente también del área legal que se está dedicando de alguna forma a generar un marco de protección, pero también dentro de este escenario nadie hace el proceso de recuperación. ¿Qué vamos a defender? ¿Qué vamos a legislar si no estamos recuperando las variedades? Yo lo llevo hace más de 20 años trabajando, conozco cada territorio que trabaja con las semillas. Llega a la instancia en la que las personas y las comunidades que están siendo intervenidas por personas que van a investigar sus procesos de conocimiento y huertas me llaman para preguntarme si son estas personas confiables, si puedo o no responder, si son gente, llega a ese punto de desconfianza ya hacia la investigación. O sea, los investigadores tienen que tener esa responsabilidad de que lo que están documentando es importante. Y es importante no para la academia, no para la industria, sino que para nosotros mismos. Estos recursos intelectuales o genéticos tienen dueños. Los dueños son los pueblos indígenas que han cultivado, desarrollado, mantenido estos conocimientos y estos recursos. No puede inscribirse por una empresa en un pueblo. Ellos le llaman, no son tan profundos en el análisis político, sino que le llaman etnónimo, es decir, es el nombre de una etnia en consonancia con lo que dice la ley indígena, pero
hacen en virtud de eso una protección y deniegan la inscripción de esa marca, bajo la inscripción que se hace en NIC Chile, es decir, desde el .cl, y lo inscribieron, y lo que aparece en la página no es nada, no hay más contenido que la imagen de Paz de la Araucanía. En esta región no tengo que explicarles qué significa eso. Entonces, no solo se han apropiado del nombre mapuche en el ciberespacio, sino que se usa para humillar al pueblo mapuche. Cómo construir de manera más consistente una alternativa transformacional del modelo económico, porque finalmente ese es el que determina nuestras existencias en tanto mercancía. Siempre nos han dicho, bueno, sobre todo dentro de la centroizquierda, del progresismo, esperen a otra lucha que es más importante que la suya. Esperen que los campesinos recuperen su tierra y después quieran recuperar ustedes las tierras ancestrales. En la reforma agraria en América Latina se decía eso. Pero nosotros los académicos hacemos todo el tiempo investigaciones sobre la escuela y casi nunca devolvemos eso a sus actores. Por ejemplo, tuvimos, y yo pensaba, hicimos una investigación con maestras en Bogotá, en Colombia, la capital, y sobre violencia. Y publicamos una serie de libros, eso lo conocieron los académicos, los estudiantes que están haciendo estudios de doctorado en las maestrías, pero nunca se lo llevamos a los maestros y ahora me da vergüenza que eso efectivamente sucede. Todo resultado de la investigación tiene que quedar en posesión de la comunidad. Un artículo científico tiene que quedar en la comunidad, independiente si se publica en algún lugar donde hay que pagar. La comunidad tiene que quedar con eso. Si es un libro, tiene que quedar con el libro y en el idioma que la comunidad prefiera. En Oaxaca, las personas generan una artesanía que es una muñequita de trapo muy linda y de pronto comenzaron a producirlas en China y llegan ya, tienes que comprar reventa para esas artesanías. También está sucediendo, digo, no es propiamente un tema indígena, pero también la figura de la Virgen de Guadalupe, cuestiones religiosas, también todas las piezas ahora que consigues en la zona, en la Basílica de Guadalupe, ahora vienen con el Made in China. Todo lo Made in China es una realidad que a todos los pueblos, lamentablemente el pueblo mapuche también tenemos chaguay de China, tenemos tejidos de China, y entonces también viene esa responsabilidad de hacerlo patente, de visibilizarlo y de cómo nos comportamos en ese mercado. Entramos a ese mercado y lo empezamos a tener y reproducir, o también nos oponemos. El caso que siempre sale, ¿por qué a los artesanos les regateamos el valor de sus mercancías? Pero cuando vamos a H&M, que se abrió en el portal, no regateamos ningún precio.